Los detalles del caso los tenemos aquí, en Memento Mori Oficial. Alto La Paz, Bolivia, 5 de septiembre de 2021. La joven Mayerly Sandy Condori Quispe, de 18 años de edad, le dijo a su madre que saldría un momento para ir a visitar a su padre. El señor Condori ya no vivía con ellas, pero seguía pagando la manutención de su hija, por lo que Mayerly le indicó a su madre que iba a ir a verlo para que le diera dicha manutención. La señora María Virginia Quispe le dijo a su hija que estaba bien y la dejó salir de casa. Sin embargo, conforme las horas pasaban, la familia se dio cuenta de que algo andaba mal, pues era raro que Mayerly no regresara a casa. Comenzaron a enviarle mensajes y a llamarla, pero no obtenían respuesta. Es entonces que dieron aviso a la policía y preguntaron a amigos y familiares si alguien sabía algo de ella, ante lo cual nadie tenía una respuesta positiva. El lunes 6 de septiembre por la mañana, un mensaje llegó al celular de la señora María Virginia. Se trataba de un mensaje por parte de Mayerly, en el que se despedía y le decía que ya no regresaría a la casa. A la familia se le hizo raro, no solo por lo que decía el mensaje, sino por la manera en la que lo decía, pues para empezar, Mayerly no se expresaba así. Además, cuando se comunicaba con su madre, casi siempre lo hacía por medio de audios. Otro detalle destacable era que dicho mensaje había sido escrito con varios errores ortográficos, pero se notaba que aquellos errores habían sido hechos a propósito, y efectivamente así era, ya que tenía una finalidad que más adelante se esclarecería. Ese mismo lunes alrededor del mediodía, un adolescente buscaba a su mascota en el bosquecillo de la zona del Alto Incayojeta. Mientras caminaba, se topó con el impactante hallazgo de un miembro humano. La adolescente inmediatamente alertó a los vecinos y estos llamaron a la policía, quienes llegaron hasta dicho lugar. Los agentes acordonaron el área y se dedicaron a inspeccionar la zona. De esta manera, fue como hallaron más restos humanos esparcidos por todo el perímetro, así como varias pertenencias de la víctima y, al parecer, también del victimario. Los restos fueron trasladados a la morgue del Hospital de Clínicas, y gracias a las pertenencias encontradas, descubrieron que debían dar aviso a la familia Condori Quispe. La señora María Virginia fue quien confirmó lo que su familia temía. Las pertenencias y los restos hallados eran de Mayerly Condori Quispe. La policía también había encontrado en el lugar de los hechos un arma punzocortante y una soga atada a un árbol. Con estos elementos y otros artículos que no eran de la joven, los investigadores comenzaron a rastrear al dueño de dichas pertenencias, y fue entonces que dieron con el nombre de Matusalén Mancilla Lipa, de 22 años de edad. Al momento de aprehenderlo, la policía halló más evidencia que lo vinculaba al crimen, pues en su poder tenía parte de la ropa y el celular de la joven. El hombre no negó el crimen, pero reveló algo que sorprendió a todos. Dijo que no había actuado solo y que había tenido un cómplice, al cual nombró como Roberto Huanca, de 34 años de edad. La policía rápidamente buscó los datos del presunto cómplice y lo aprehendieron en su domicilio. Pero, ¿quiénes eran estos hombres y qué relación tenían con Mayerly? Matusalén Mancilla había sido enamorado de Mayerly. De hecho, habían vivido juntos durante un lapso de 2 meses en 2019, pero al momento del asesinato ya no tenían una relación romántica, así que solo eran exnovios, aunque aún se mantenían en comunicación. Mancilla tampoco es un extraño para la justicia, pues el hombre tiene antecedentes judiciales por abuso sexual y asesinato a una menor de 4 años. Pero como el hecho sucedió cuando él tenía 14 años, solo estuvo detenido en un centro de menores y después de cumplir una condena mínima, recuperó su libertad. Por otro lado, se dice que Roberto Huanca sí era el novio actual de la joven, y de acuerdo a la hermana de Mayerly,
Este se contactaba con la chica a través de Facebook, solo que lo hacía bajo otro nombre. Este detalle puede parecer extraño, pero la verdad era que Roberto necesitaba tener cuidado con esa relación, pues él es un hombre casado y su esposa tiene 5 meses de embarazo. La familia de Roberto dice que él es inocente y que no conocen ni a Matusalén ni a Mayerly, que el día de los hechos Roberto estaba en casa con varios familiares y que estos pueden demostrarlo. Es inocente, es un hombre intachable. Ahora su esposa está en gestación, está a punto de perder al bebé, mi cuñada, por esta acción que le han hecho. Él estaba viniendo ya a mi casa y lo han aprendido. No sé, estaba en mi casa el día sábado porque están calumniando. Digo, estaba en mi casa el día sábado con su esposa junto, comiendo, durmiendo. Mi esposo trabaja y me estaba diciendo que ella estaba llegando del trabajo, yo estaba cocinando y de repente he visto las noticias y me asusta, parece de mí. Yo estoy embarazada, tengo 5 meses de embarazo. El día domingo, como el día del peatón, estaba todo el día conmigo, tengo pruebas. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió el domingo 5 de septiembre? De acuerdo a la confesión de Matusalén y a las evidencias recabadas por la policía, aquel día Mayerly y Matusalén habían quedado de verse en el bosquecillo de Alto Yojeta. La joven salió de su casa argumentando que iba a recoger un dinero de su papá, pero en realidad fue a encontrarse con Mancilla. Al llegar, de alguna manera él la sometió y llevó a cabo una especie de ritual de sadomasoquismo. Estos hechos fueron confirmados debido a que el asesino grabó todo en su celular. Las grabaciones no fueron expuestas por la policía, quienes dijeron que no sacarían los videos a la luz por respeto a la víctima y el dolor de la familia. Finalmente, Matusalén le arrebató la vida a la joven asfixiándola. En ese momento, lejos de sentirse arrepentido, sintió miedo, pero no por lo que había hecho o porque la policía lo fuera a atrapar, sino porque tenía la creencia de que el cuerpo de la joven podía perseguirlo, así que para evitar dicha persecución, decidió desmembrarla. Sin embargo, los investigadores creen que también tenía la intención de causar confusión, lo cual lo llevó a esparcir los restos por diferentes lugares del bosque. El comandante de la policía, Johnny Aguilera, explicó que después del crimen, Mancilla le envió un mensaje de texto a la madre de Mayerly, haciéndose pasar por ella, para lo cual escribió el mensaje con varias faltas de ortografía. Esto lo hizo con la intención de que pareciera que lo había escrito alguien con una dicotomía de edad. Esto fue porque, según palabras del comandante, la familia reveló que aunque Mayerly tenía 18 años, su mentalidad era de una niña de 12 años. Aguilera también externó que aunque Mancilla aseguraba tener pruebas de que Roberto Huanca había sido su cómplice, en los videos no se ve en ningún momento al mencionado. Pese a ello, aún están tratando de discernir si quizás habrá participado grabando en vez de salir en el video, aunque reiteró que hasta el momento no han encontrado una prueba física y sólida que indique que Huanca estuviera implicado en el crimen. El comandante atribuyó lo ocurrido a un fenómeno de celotipia que habría padecido Matusalén, puesto que en su teléfono también se encontró una imagen de la joven con su reciente pareja, lo cual habría sido el motivo por el que Mancilla decidió cometer el delito. En ese marco, la policía cree que Matusalén usó como coartada la acusación contra Roberto con el objetivo de aminorar su responsabilidad y muy probablemente por venganza. La policía también mencionó en algún momento que los presuntos autores del crimen pretendían fugarse del país, por lo que la justicia determinó enviar a Matusalén Mancilla al penal de Chonchocoro y a Roberto Huanca a la cárcel San Pedro de la Paz, ambos con detención preventiva por 6 meses. Esto mientras se llevan a cabo las investigaciones pertinentes y se determina quién fue el verdadero culpable, para así después enjuiciarlo y sentenciarlo. En Bolivia está vigente desde 2013 una ley que castiga el feminicidio con 30 años de cárcel sin derecho a indulto, la cual es la mayor pena de la legislación boliviana. Y esa es precisamente la condena que la Fiscalía y la familia Cóndor y Quispe
está buscando para el culpable del crimen. Es muy lamentable encontrarla en esa forma que la vi a mi hermana, ¿no? Por eso pido a las autoridades dependientes que se haga justicia. Lo único que pido es que se haga justicia, por favor. La ley de la pena de muerte para estos criminales que se está haciendo costumbre. Esto ya es el colmo, cada vez más está apareciendo. No sé qué está esperando el señor presidente. ¿Cuántos muertes más quiere que haya? ¿Hasta cuándo? Yo quiero pena de muerte para este hombre. No creo que él solo sea, deben ser varios. Por favor, justicia para mi sobrino. Lo único que pido, justicia. Esta persona ya tenía antecedentes. Dice que ya tiene antes, no sé, yo realmente desconozco de esto, de que si dice que es su enamorado, no sé realmente. Ella es una niña tranquila, es de casa, ella no le gusta salir, tampoco le gusta hablarse fácilmente con cualquier persona. Por eso de harto me admiro, no sé qué realmente ha pasado. Los familiares y amigos de la joven se dieron cita en la funeraria Villa Paraíso, en la zona valliviana de la ciudad del Alto, en donde velaron sus restos. Al velorio también acudieron asociaciones activistas, quienes se presentaron para brindar el apoyo a la familia. La Defensoría de la Paz también envió a una psicóloga, ya que la familia recibirá ayuda psicológica durante un periodo de 6 meses para poder asimilar la tragedia. Posteriormente trasladaron el féretro de Margelli al cementerio, entre flores y gritos, pidiendo justicia. Por su parte, la familia de Roberto Huanca continúa afirmando que él es inocente y que merece una disculpa pública porque están manchando su nombre, y debido a toda esta conmoción, su esposa podría perder al bebé. Nosotros como familia queremos que se haga una disculpa pública, porque el nombre de mi hermano está embellado, el nombre de mi hermano ahorita está pisoteado, mi cuñada está a punto de perder a su hijo, porque mi hermano sí tiene familia, es casado, tiene su esposa de 5 meses de gestación, anoche estaba sangrando y estaba vomitando, y a nosotros, ¿qué nos va a decir? ¿Qué nos va a responder eso? Hace poco salió a la luz un video de TikTok que supuestamente Matusalén Mancilla grabó un día después de que le quitara la vida a Mayerly. En él se le puede ver tranquilo, casi feliz, y dando los buenos días a la gente. Buenos días. ¿Y tú qué piensas de este caso? ¿Crees que el crimen fue llevado a cabo por 2 individuos? ¿O piensas que Mancilla está mintiendo solo para perjudicar a Roberto? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Si el video te pareció informativo, suscríbete y dale like. Si ya estás suscrito, activa la campanita para que no te pierdas los casos que subimos cada semana. Yo soy Radler y esto fue Memento Mori Oficial. Y si seguimos vivos, nos vemos en la próxima.